desarrollos inmobiliarios que se están haciendo, incluso en nuestras colonias, pero pues en realidad es en todo el Distrito Federal. Y pues la idea es presentar nuestro punto de vista, pero también una serie de estudios y documentos que hemos preparado con la finalidad de demostrar también cuáles son los vicios, o sea, de dónde se origina el problema. Y pues parte de esta presentación va a ir encaminada en demostrar que el problema también es a nivel de los reglamentos que se están aprobando en el gobierno del Distrito Federal, que le dan una amplia salida a los desarrolladores para que le den la vuelta a la ley. Y también se exima a la propia autoridad de responsabilidades, que esa es la otra, ¿no? Posteriormente a esa presentación va a pasar Mario Rodríguez, perdón, Diego Morales, ¿no? Mario Rodríguez, él es coordinador del Comité Ciudadano de la Colonia Roma 3, Roma Norte 3. Está con nosotros también Ángel Trejo. Ángel Trejo es el coordinador del Comité Ciudadano de la Colonia Hipódromo Condesa. Y Quetzal Castro, que es nuestra anfitriona, es la coordinadora del Comité Ciudadano Hipódromo 2. Normalmente hacemos también la invitación a nuestros vecinos para que ellos también pues se den cuenta de lo que está haciendo el comité y de lo que es la parte de la difusión a través de medios, para que la mayor parte de la población se entere, ¿no? Por lo menos los que leen medios, ¿no? Porque pues también no todos ya leen nada. Pero bueno, la idea es esa. Entonces, voy a proceder a la presentación. Pues bienvenidos los compañeros. Javier Méndez Guzmán, para servirles de Benito Juárez. Javier Méndez Guzmán es activista también de uno de los pueblos, se llama Santa Cruz Atoyac. Santa Cruz Atoyac, que están teniendo una serie de problemas también con desarrollos inmobiliarios, que está generando también problemas de agua. Tuve la oportunidad, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, de acompañarlos en la última marcha que hubo pues hace como el día 8 de abril. El día 8. Clausuramos de manera ciudadana varios sectores grandes y desarrollos, y era evidente el problema de agua que se tiene ahí, ¿no? Pues bueno, comenzamos entonces. El título de la conferencia son: las redes de corrupción sembraron impunidad en el reglamento de construcciones. Esta es una presentación de las primeras conclusiones a las que hemos llegado un grupo de trabajo que hemos estado trabajando en la colonia Hipódromo, incluso intercambiando información con otras colonias, sobre la problemática, tratando de detectar el origen normativo por el cual las autoridades se zafan muy fácilmente de las sanciones, pero también los desarrolladores se zafan muy fácilmente de las sanciones. Vamos a ver antecedentes que son obligados revisar. Uno de ellos pues es el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es muy claro cuando dice que toda persona tiene el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y dice: el Estado garantizará este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley. Entonces, hay leyes federales de planeación del desarrollo, pero también hay leyes locales. Dentro de las leyes locales está la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que fija como instrumentos para la planeación urbana y para el ordenamiento territorial de la ciudad la existencia de programas delegacionales de desarrollo urbano, pero también un gran programa que es el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y en algunos casos, en algunas colonias, los programas son parciales, llaman programas parciales de desarrollo urbano, y delimitan áreas de actuación que puede ser una colonia o dos colonias, por sus características de valor ambiental, de valor arquitectónico urbano, o de la problemática que en un momento dado se esté desarrollando en esa colonia, que obliga a la autoridad, junto con los ciudadanos y las personas que tienen negocios,
a ponerse de acuerdo para poner orden en las ciudades. Estos programas parciales vienen de los famosos CEDEX, que eran zonas de desarrollo controlado, que se hicieron a finales de los 80, principios de los 90, en colonias como Polanco, que Polanco empezó a sufrir un deterioro como el que estamos empezando a sufrir nosotros aquí en la Condesa, en donde de repente una casa habitación pues la convierten en oficina, en negocio, y van quedando aisladas las, si quieres Alex, pásate para este lado, ya, y así ya no aquí quedó. Ya, ¿Seguro? el único. Sí, Es que aquí tiene buena aquí hay No, lugares, está ¿eh? bien. Muchas gracias. Y entonces, lo que hacían en ese entonces con los programas de desarrollo controlado, zonas especiales de desarrollo controlado, era establecer qué predios se iban a utilizar, donde iban a poner un negocio, en qué predios iban a conservar como casas habitacionales unifamiliares, o en qué predios incluso se podrían construir conjuntos de departamentos, y se ponían ese orden. Y entonces, pues bueno, si nosotros actualmente tenemos programas de desarrollo urbano, programas delegacionales y programas parciales, pues obedece a que la misma Constitución, protegiendo nuestro derecho a un medio ambiente sano y a un desarrollo y bienestar de las mejores condiciones, pues se establecen estos programas. Perdón, ¿quién me echó una manita aquí? Bueno, aprovechar con esta de aquí. Otro artículo que quiero tomar en cuenta pues es el artículo 4, pero en el párrafo 6 de la Constitución, que dice: toda persona tiene derecho al acceso, disposición, saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y es evidente que todos estos desarrollos inmobiliarios agresivos, en donde de repente vivían dos familias, que a lo mejor eran de 3 o 4 personas, de repente nos meten 300 departamentos, y la tubería no la hace más grande, el drenaje tampoco lo hace más grande, y entonces empezamos a tener problemas de que solo hay agua por lo que le llaman de repente por tandeo, de repente a una determinada hora del día, por ejemplo lo que pasaba en la colonia Cuauhtémoc y en la colonia Juárez, solo en la noche reciben agua, porque empezaron a construir los rascacielos desde el 92, 93, cuando se empezó a poner estaba ahí la Comisión Federal de Electricidad y otros edificios gubernamentales, y eso provocaba que entonces la gente solo tuviera agua, por favor, ahorita ya no pasen por el frente, agua durante la noche. Y entonces eso trae como problema que entonces se encarece el agua, porque tienen que contratar pipas, y entonces empezamos con problemas serios. El siguiente artículo, por favor. Es el artículo 5, que habla de que a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Aquí luego nos dicen que si nosotros estamos en contra de las fuentes de empleo, porque nos oponemos a los desarrollos, porque dicen un desarrollo genera empleos indirectos, a lo mejor 200, 300, hasta 1000 empleos indirectos, de personas obreras o profesionistas o ingenieros, albañiles, o los que venden en un momento dado todo lo que es, con lo que van a acondicionar los edificios. Pero nosotros, aquí que quede muy claro, la Constitución dice toda actividad de trabajo, industria, comercio o profesión es un derecho de la persona, es el derecho al trabajo, pero siempre y cuando la ley lo permita. Y aquí la ley de desarrollo urbano y los programas delegacionales acotan esa libertad de construir y de hacer con mi propiedad lo que yo quiera, y lo acota en beneficio de toda la colectividad, de toda la comunidad. Y entonces, con base en este artículo, sí tenemos que exigir que la autoridad obligue a los particulares, en este caso a los desarrolladores, a que se acaten, se apeguen, a los reglamentos, a las leyes que ya están formalizados. Y el problema es que hemos visto en muchas de las obras que se están desarrollando en nuestras zonas,
que no se están apegando ni al reglamento, ni a las normas especiales de ordenación, ni a las leyes. Entonces siempre tiene la forma de darle la vuelta y entonces pues se genera un perjuicio a la sociedad. La siguiente, por favor, Mario, gracias. Este es nuestro programa parcial de la colonia Hipódromo, en donde establecen predios, por ejemplo, en toda esta zona se pueden construir hasta una altura máxima de 24 metros de altura, y también se establece lo que son áreas verdes. Por ejemplo, aquí lo que era el Parque Cholula, ustedes saben que hubo una controversia con la autoridad porque ellos querían regalarle la mitad del parque a unos desarrolladores de un teatro, a Bruno Bichir para el Foro Shakespeare, y nosotros nos opusimos. ¿Por qué? Porque en nuestro programa delegacional este predio está destinado para plaza, jardín o parque. Y entonces nosotros hicimos valer la norma que habíamos acordado como comunidad desde el año 2000. Este programa parcial fue aprobado en el año 2000 y fue ratificado en el 2008. La siguiente, por favor. Ahora, no todas las colonias tienen programas parciales. Nuestro programa parcial nada más abarca este tramo, pero está la Condesa, el Hipódromo Condesa, la Roma Norte y la Roma Sur, que nos acompañan también el día de hoy, porque ellos están teniendo también una agresiva especulación del suelo, que lo que está provocando esa especulación del suelo, independientemente de que violan normas ambientales y violan normas de protección a monumentos artísticos, arquitectónicos, porque hay muchos edificios catalogados por su alto valor artístico, pues bueno, de repente de la noche a la mañana se cayó el edificio o la casa y empiezan a construir un edificio, ¿no? Entonces perdemos ese valor patrimonial de la zona, que es lo que es la zona Roma, lo que es la Condesa, la Hipódromo, son muy visitadas por extranjeros por su valor arquitectónico. Llegan y recorren las calles. Su diseño fue bien planeado en estas colonias, y entonces lo hacen como un elemento muy atractivo para el turismo, que también genera divisas para el país. Y el hecho de que estemos destruyendo patrimonio arquitectónico, pues trae como consecuencia que pues, se va depreciando lo atractivo de la colonia, aunque, como dicen los desarrolladores, está aumentando la plusvalía. Ahorita los departamentos de 100 metros cuadrados los puedes vender en 7 millones de pesos en la zona. Entonces es absurdo, porque están expulsando a mucha gente, porque esta especulación y este incremento desmedido por la voracidad inmobiliaria ha traído como consecuencia que incluso quienes rentan departamentos aquí en estas colonias les estén subiendo 10% anual las rentas. Y entonces llegó un momento dado en que los corren de aquí, y entonces ya el dueño de ese edificio o ese conjunto de departamentos pues simplemente lo puede vender a los desarrolladores, porque ya lanzó a sus inquilinos ante la imposibilidad de, imagínense, 10% que se haya incrementado año con año. Desde hace 5 años estamos hablando que una renta se pudo haber incrementado en 50%. Y entonces es un factor inflacionario que también le pega a la economía de todas las familias. ¿Por qué? Porque yo, para poder pagar rentas de 30,000 pesos por un cuartito, bueno, un departamento de 100 metros cuadrados, tendría yo que subir los costos de mis servicios que yo doy en alguna empresa que yo tenga, ¿no? Y entonces se va haciendo una cadenita de inflacionaria, aparentemente imperceptible, pero que está afectando a la población. Y eso no lo está tomando en cuenta el gobierno al momento en que hace este tipo de estímulos a los desarrolladores, además del daño ambiental. La siguiente, por favor. Y entonces pues vemos el crecimiento desmedido de la Ciudad de México por la violación sistemática a las normas ambientales y de desarrollo urbano, pues así como la depredación del suelo por el bautizado cártel inmobiliario, así se le ha llamado, porque violan la ley. O sea, se ponen de acuerdo con la autoridad de los diferentes niveles para violar la ley, brincarla, pues generando corrupción e impunidad, pues esté acelerando lo que le llamamos también colapso urbano, ¿no? Porque hay escasez de agua, las vialidades cada día están más congestionadas, hay hacinamiento poblacional. Uno puede recorrer a las 6 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, Insurgentes de aquí al World Trade Center, y van a ver las filas y filas de personas que van hasta el metro Chilpancingo del World Trade Center.
pero estamos hablando de que son miles las que pueden circular o decenas de miles las que pueden circular durante el día por esas calles, porque también por la falta de transporte, el Metrobús es insuficiente a las horas pico. Entonces, pues también trae como consecuencia que el transporte público es insuficiente y de mala calidad. ¿Por qué? Porque lo forzan de tal forma que todo el humo se mete hacia adentro y los que van adentro del Metrobús respiramos muchos contaminantes, desde humo hasta solventes que liberan la combustión, el mal funcionamiento del motor, ¿no? Aumenta el tiempo ocupado por las personas para desplazarse por la ciudad, porque obviamente ante el encarecimiento de la zona centro, pues la gente que pueden ser trabajadores de clase baja, que ganan 2, 3 salarios mínimos, 5 salarios mínimos, pues tienen que irse a vivir al Estado de México, Iztapaluca, a todo lo que es el cinturón del Estado de México, pero tienen que regresar a trabajar aquí porque aquí sigue estando su fuente de empleo. Entonces esos desplazamientos están colapsando también la ciudad, pero va en detrimento de la economía de los mismos trabajadores que requieren del trabajo, pero al mismo tiempo por sus condiciones económicas pues tiene que vivir en donde puede pagar una renta de 3,000 pesos, ¿no? Que no es aquí, es en Nezahualcóyotl, es en Ecatepec, incluso viene gente desde Puebla. La deforestación, hemos visto que teníamos casonas con grandes jardines adentro y de repente pues lo venden, destruyen el jardín y ahí construyen un edificio, sin respetar incluso lo que es el área libre que tienen que dejar los desarrolladores, que puede ser 30% o 40% dependiendo la zona, y esa área libre es precisamente para áreas verdes, pero también para la infiltración del agua a los mantos freáticos, que es finalmente de donde tomamos nosotros el agua. Casi el 60-70% del agua que consumimos es extraída por pozos de los mantos freáticos de la ciudad, lo que está abajo de todas las construcciones, y un 30% viene del Cutzamala, allá por la zona de Valle de Bravo, ya casi colindando incluso con Michoacán, y la cuarta etapa está por Temascaltepec, el Valle de Temascaltepec. Estamos trayendo agua, pero estamos subiéndola a la altura de la Ciudad de México, que casi son 2,400 metros de altura, y trayéndola 1,000 metros de altura más abajo. Entonces tiene que haber rebombeo para poder traer agua aquí, lo cual encarece el servicio de agua, pero estamos quitándole el agua a las comunidades de provincia. O sea, y esta ciudad ya no es sustentable. Sustentable implicaría que nosotros podríamos vivir con nuestros propios recursos, y no, desde hace casi 40 años la ciudad dejó de ser sustentable, y seguimos con políticas muy agresivas de desarrollo inmobiliario que están pues cada día afectando más a los ciudadanos, pero además encareciendo la vida de la Ciudad de México. Y pues también hay continuos cortes de energía eléctrica, allá por la zona de la Nápoles, donde empezaron a construir, hay 2 o 3 desarrollos nuevos en cada calle. Empezaron a tronarse los transformadores, entonces empezaron a cambiar transformadores para poder alimentar la nueva demanda. Entonces todo esto pues afecta a la población, afecta también la economía, y obviamente afecta el costo de administración de esta ciudad. La siguiente, por favor. Y estos son, le llamamos los casos emblemáticos que tuvimos aquí en la colonia Hipódromo y en la Roma. Uno que fue un helipuerto que se construyó en Nuevo León, ahí es 238, perdón, aquí es 238, a la vista de todos, y resulta que no tenía ni permiso de ninguna autoridad. Y hasta el momento la autoridad no nos ha dado ni el nombre del inversionista, ni del dueño del edificio, ni ha habido más que la sanción de la clausura, y eso porque pedimos el apoyo tanto en la Asamblea Legislativa. Nos apoyó Raúl Flores, diputado, que es vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, es miembro del PRD, y Margarita Martínez Fischer, diputada del PAN, pero que es la presidenta de la comisión. Y quiero aclarar, nosotros los fuimos a ver ellos por su cargo, no por el partido político. Ahí aclaramos eso. Pero estuvieron presentes acá porque si no hubiéramos tenido ese respaldo de los titulares, de los responsables de la Comisión de Desarrollo Urbano, la verdad quién sabe si nos hubieran hecho caso. Pero la otra, también el miedo que de repente da el saber quién quiere tener un helipuerto ahí cerca de su casa, ¿no? O sea, aquí hay mucho tráfico de droga,
hay mucho problema de narcomenudeo, tan sencillo como tener un helipuerto ahí pues para bajar e irse, ¿no? Digo, porque ¿para qué lo queremos? Pero además el programa delegacional de desarrollo urbano nosotros prohíbe